porque es una patología que obviamente la vamos a, lo vemos en los hospitales, pero en nuestro medio no es, digamos, muy tan frecuente que digamos, pero sí en otros países desarrollados, sí, eh, sí es bastante frecuente. Es una de las patologías que se ve con frecuencia en otros países. Bien, tenemos antes que conocer algunos conceptos para que entremos plenamente en el tema, porque vamos a hablar de estos conceptos a cada momento, a cada momento. A ver, ¿hay algún alumno que está con el audio abierto y por favor les rogaría su silencio? Tenemos que conocer algunos conceptos para poder entrar ya en el mismo tema. En el mismo tema. Ya, espérame. Isquemia. Mucho hablamos. Aló, por favor, alguno de los alumnos que está sigue con el audio y no está atendiendo el tema, la clase, por favor, se les ruega a los alumnos que están con el audio abierto que no hagan bulla, por favor, porque se perjudica el resto. Bien, les decía, hay que conocer algunos conceptos. Mucho hablamos de isquemia, ¿verdad? ¿Qué es isquemia para nosotros? La isquemia es la falta de oxígeno debido a una perfusión insuficiente secundaria a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa eso entonces? Que existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Nuestro organismo requiere de oxígeno, ustedes saben, todos los órganos, todos los tejidos, las células requieren de oxígeno. Por lo tanto, en este caso hay una mayor demanda, es decir, hay un mayor requerimiento de oxígeno de nuestro organismo, pero el aporte de oxígeno, lo que captamos es insuficiente. Por lo tanto, no satisface esos requerimientos y eso ocasiona ese desequilibrio entre el aporte y las exigencias de oxígeno que tiene el organismo. Entonces, eso produce la isquemia, la isquemia. Entonces, ¿qué es la cardiopatía isquémica? Es la enfermedad miocárdica, es decir, que afecta al músculo cardíaco consecutiva a isquemia por déficit del riego coronario. Ustedes saben que el flujo sanguíneo, la sangre a través de los glóbulos rojos y la hemoglobina es el que transporta la cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y si disminuye el riego sanguíneo coronario por algunas situaciones que vamos a ver, entonces va a ocasionar ese desequilibrio y no va a haber mayor aporte de oxígeno al organismo. Entonces, la cardiopatía isquémica es la enfermedad que afecta al músculo cardíaco consecutiva a esa isquemia, a esa falta de aporte de oxígeno por una disminución del flujo sanguíneo. Bien, entonces aquí está un esquema donde vamos a ver las ofertas de oxígeno tienen que estar equilibradas a las demandas de oxígeno. Tiene que haber ese equilibrio, por lo tanto el miocardio va a estar trabajando normalmente cuando hay ese equilibrio entre el aporte del oxígeno y el requerimiento de oxígeno. Como verán, es una balanza que tiene que estar equilibrada. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la isquemia, de la cardiopatía isquémica concretamente, vamos a ver que, existe mayor demanda de oxígeno del organismo por diferentes situaciones. Fíjense, aquí está la balanza, una mayor demanda, mayor requerimiento del oxígeno y la oferta va a
disminuir. Disminución de la oferta, es decir, del aporte de oxígeno, y las demandas son mayores que las ofertas. Por lo tanto, se produce justamente ese desequilibrio porque la oferta de oxígeno no es suficiente para satisfacer las demandas de oxígeno del organismo. Entonces, eso ocasiona lo que se denomina la hipoxia, disminución de la cantidad de oxígeno a nivel sanguíneo y a nivel de los tejidos. Entonces, ahí estamos viendo ese desequilibrio que existe para que se produzca la hipoxemia y por lo tanto la isquemia. La hipoxemia y por lo tanto la isquemia. Bien, para que se produzca una isquemia, y en todo caso la cardiopatía isquémica, porque estamos hablando ya justamente del corazón, es importante recordar, ustedes tienen que recordar la parte anatómica de la circulación coronaria, ¿verdad? Tenemos una coronaria derecha, una coronaria izquierda a través y además por sus ramas, por sus colaterales que existen. Por lo tanto, nos interesa esa parte porque el problema principal va a estar a nivel de las arterias coronarias, ya sea en los troncos principales o en los de menor calibre, ya sea el derecho o el izquierdo. Por lo tanto, entonces, para que se produzca una cardiopatía isquémica, tiene que haber compromiso, enfermedad, como dice acá, puede ser de los troncos, de los vasos de mayor calibre, ya sea la coronaria derecha o la coronaria izquierda, de los troncos coronarios. Tiene que haber el compromiso, la enfermedad de los coronarios. ¿Y cuál es la causa fundamental para que se produzca justamente la alteración del flujo coronario? La principal causa a nivel mundial y en todas partes es la ateroesclerosis coronaria. Ateroesclerosis coronaria. ¿Con qué? Con la formación de ateromas a nivel de las arterias coronarias y la formación de los trombos coronarios. Por lo tanto, esta es la primera causa en cuanto se refiere a la etiología para que se produzca justamente la enfermedad, la alteración, y en otras palabras, la obstrucción parcial o total de las arterias coronarias que pueden ser de los troncos principales, ya sea la coronaria derecha o la coronaria izquierda. Obviamente, si son los troncos, el compromiso será mucho mayor, porque las coronarias a nivel de los troncos son de mayor calibre, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta como la causa principal para que se produzca una cardiopatía isquémica. Otra causa importante es la embolia coronaria, es decir, a través de coágulos sanguíneos u otro tipo de formaciones embólicas que van a llevar a la obstrucción parcial o total de las arterias coronarias o de una de sus ramas. Otra de las causas es la arteritis coronaria, es decir, un proceso inflamatorio de las arterias coronarias que van a ocasionar justamente esa obstrucción, esa enfermedad de las arterias coronarias que van a llevar a la isquemia, inicialmente a la hipoxemia y luego a la isquemia y puede llegar obviamente al infarto, ¿verdad? Bien, otra de las causas principales es pues los espasmos coronarios que se pueden presentar por diferentes causas, generalmente por estrés, como ustedes saben, ustedes han debido escuchar en fisiología o en fisiopatología la angina de Prince-Metal, ¿verdad? La angina de Prince-Metal. Entonces, entonces, por espasmo, es decir, se produce una contracción de los vasos coronarios que van a hacer de que disminuya el calibre, que disminuya la luz de las arterias coronarias, por lo tanto, provocará pues una disminución del aporte del flujo sanguíneo coronario y obviamente del aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, como verán, estas son las principales causas en cuanto se refiere a la etiología para que se produzca
una isquemia, una cardiopatía isquémica. Luego puede haber, obviamente, el compromiso, como les decía, de vasos mucho más pequeños, es decir, de las colaterales o de las ramas, ya sea derecha o izquierda de las arterias coronarias. Entonces, va a presentarse la enfermedad de los vasos de más pequeño calibre. Y entre esos, justamente, una de las causas es la agregación plaquetaria. Ustedes saben que en infartos, en cardiopatía isquémica, es importante la participación de las plaquetas, porque en este caso, como vamos a ver en las patologías que vamos a ver de la isquemia o de la cardiopatía isquémica, juega papel importante las plaquetas, es decir, la agregación plaquetaria que va a formar, que va a participar en la formación de trombos plaquetarios o trombos que van a producir la obstrucción de los vasos de pequeño calibre, obstrucción de la microcirculación a nivel miocárdico. Entonces, es importante la participación de las plaquetas. Entre otras causas que podemos encontrar para que se produzca una cardiopatía isquémica, como verán, tenemos las anomalías congénitas de los vasos coronarios o de la estructura, de alguna de las partes del corazón. Entonces, anomalías congénitas también son causas para que se produzca la cardiopatía isquémica. Otra de las causas también, estas son mucho más raras, obviamente, está la estenosis aórtica y finalmente la hipertensión arterial sistémica. Ustedes saben que el problema de la hipertensión es importante porque produce daño a nivel del endotelio vascular y al producirse un daño del endotelio vascular va a producir un proceso inflamatorio, alteraciones del endotelio que van a conducir van a inducir a la formación de trombos a nivel de la luz de los vasos coronarios. Entonces, como verán, bueno, esto ya lo vamos a ver después en el infarto. Como ven ahí el cuadro clínico, eso lo veremos cuando veamos el infarto. Entonces, que hemos visto ya qué significa isquemia, ¿verdad? Isquemia. ¿Qué significa infarto? Hablamos de infarto, puede haber un infarto del miocardio, puede haber un infarto, ustedes saben, cerebral, infarto renal, infarto mesentérico, infarto puede producirse a todo nivel, pero concretamente nosotros estamos analizando el infarto ¿qué es infarto? El concepto, ¿verdad? En realidad, infarto, ¿qué significa? Significa necrosis. Y ustedes saben ya, por terminología, ¿qué es necrosis? Es la muerte celular. Es la muerte celular. Obviamente es un daño irreversible. Entonces se produce la muerte celular del miocito, en este caso, porque estamos hablando del tejido miocárdico, del músculo miocárdico. Entonces, infarto miocárdico será pues la necrosis, la muerte de la célula o de los miocitos y obviamente el daño va a ser irreversible. El infarto puede estar localizado o puede comprometer gran parte del tejido miocárdico. Eso dependerá justamente del compromiso que haya, ya sea en vasos de gran calibre o en vasos de pequeño calibre, para que pueda ser el compromiso importante en este caso cuando se produce un infarto. Estamos analizando en primer lugar los conceptos para que podamos entrar concretamente en el mismo tema. Bien, entonces el infarto puede ser localizado, puede ser segmentario o puede ser extenso. El infarto sobre todo, como ya hemos visto, y aquí cabe ayer me olvidaba de que de, hablar respecto a las alteraciones patológicas que se puede ver en el electrocardiograma y justamente no hemos hablado del infarto y de la alteración que se puede ver en el electrocardiograma del segmento ST.
y de la onda Q. Entonces, en esto ya vamos a ver, entonces, completando incluso al tema del electrocardiograma del día de ayer. Entonces, ¿cómo se expresa un infarto a nivel del electrocardiograma? Ustedes saben que el complejo tiene el complejo del electrocardiograma QRS, ¿verdad? PQRS. Entonces, el infarto de miocardio se va a expresar en el electrocardiograma con ondas Q anchas, más de 0.4 segundos y profundas, más de 1 milímetro. Hemos dicho que las ondas son importantes en cuanto se refiere a su tamaño, a su anchura, a su altura, amplitud y a su profundidad. En todo caso, hemos visto que la onda Q, por ejemplo, no debe tener una duración mayor de 0.4 segundos como máximo. Acá no debe durar, es decir, no debe pasar de un cuadradito, de 1 milímetro pequeñito, ¿verdad? Si pasa más, eso ya estamos hablando de una onda Q ancha. Y la profundidad también de la onda Q no debe ser mayor a 1 milímetro, a un cuadradito también. Fíjense, en este caso esta onda ancha, esta onda Q está ancha y está profunda. Eso es ya patológico. Entonces, aquí pueden ver un trazado de un electrocardiograma normal, pero acá lo que tenemos que ver es la onda Q. Y la onda Q, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando onda Q de necrosis, es decir, de muerte celular, de infarto, de infarto. Y como podrán ver, aquí está la zona de necrosis que se ha producido del infarto. Por lo tanto, esto a nivel del electrocardiograma se va a expresar en la onda Q, que va a ser ancha y va a ser profunda, más de 0.4 segundos y más de 1 milímetro de profundidad. Entonces, el infarto se va a expresar en la onda Q. Ahí podemos ver, por ejemplo, estamos completando incluso al electrocardiograma patológico del día de ayer. Entonces, aquí tenemos un trazo de un electrocardiograma normal. La onda Q es apenas 1 milímetro y su duración no es más de 0.4, apenas un cuadradito, 1 milímetro está durando, y su amplitud, su profundidad también es apenas de 1 milímetro. Pero en este caso, en el segundo, ya tenemos una onda Q que está marcado con rojo, incluso que ya es profunda y es ancha. Eso tenemos que nosotros observar en las derivaciones del electrocardiograma para saber incluso qué zona, qué región del miocardio está afectado. Eso lo veremos en infarto de miocardio, pero estamos analizando las características que produce un infarto, ¿verdad? Aquí está trazado con onda Q de necrosis. Viendo eso ya vamos a decir, hay un infarto, hay una necrosis, muerte celular del tejido miocárdico. Y fíjense la evolución que puede tener un infarto. Aquí es lo normal. Luego, si se produce el infarto, esta onda Q ya va apareciendo, ya va aumentando en su anchura y en su profundidad. Y aquí vemos justamente que está ancha y profunda. Y eso ya nos está diciendo que existe una Q de necrosis. Fíjense, aquí está sumamente profunda la onda Q, aquí también, y aquí peor aún. Entonces, viendo en el electrocardiograma, en cualquiera de las de acuerdo a dónde se presenta, vamos a nosotros localizar la zona que está comprometida del miocardio. Entonces, fíjense, es esa
alteración que se produce electrocardiográfica. Bien, bueno, esto nos vamos a ver después, esto también. Bueno, aquí vemos una gráfica, un dibujo, si quieren, un dibujo donde vamos a ver la zona del infarto, que es esta, que está en color medio amarillo. Luego tenemos la zona de la isquemia, que está en un color crema más o menos, crema, fíjense, y esto es el tejido miocárdico normal. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la isquemia miocárdica? La isquemia miocárdica. Eh, la isquemia miocárdica. Vamos a ver que se expresa la isquemia fundamentalmente con la inversión de la onda T en el electrocardiograma. Fíjense, aquí ya tenemos una onda Q de infarto, de necrosis. Acá abajo tenemos la la isquemia miocárdica se expresa sobre todo en la onda T del trazado del electrocardiograma. Se torna negativa. Fíjense, está en color crema más o menos la onda T negativa. Esto nos está indicando que es isquemia miocárdica, no es como esta que está positiva. Entonces, acá nos está mostrando la necrosis, el infarto, y aquí nos está mostrando la isquemia miocárdica, fíjense. Entonces, la onda T, ¿verdad? La onda T invertida nos indica isquemia. La onda Q no, alterada nos indica infarto, zona de necrosis. Ahí podemos ver en el electrocardiograma, en las derivaciones precordiales, como verán, B1, B2, B3, B4, B5, B6, la onda T que va progresivamente invirtiéndose, negativo, 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 negativo. Entonces, esto nos está diciendo que se trata de una cardiopatía isquémica. Nos está diciendo isquemia, la inversión de la onda T. Como verán, entonces tenemos que, cuando se trata de cardiopatía isquémica, nosotros tenemos que centrar nuestra mirada en el electrocardiograma, en el segmento S, en la onda Q, en el segmento ST y en la onda T. Eso, bueno, lo veremos. Otro que tenemos que tomar en cuenta, porque a lo largo del tema de cardiopatía isquémica, ya sea angina estable, angina inestable, síndrome coronario, infarto de miocardio, vamos a hablar siempre de isquemia, de infarto y de lesión. Por eso estamos en la parte introductoria de lo que corresponde a la cardiopatía isquémica. Bien, en el electrocardiograma, ¿cómo vamos a observar que haya una lesión miocárdica? Lesión miocárdica, esto es agudo, es hiperagudo. Se caracteriza por la importante despolarización diastólica de la célula. Entonces, ¿cómo vamos a observar que existe una lesión miocárdica, un infarto agudo? Entonces, se expresa habitualmente como supradesnivel del ST. Como les decía, nosotros cuando un paciente viene a la consulta o llega al hospital con dolor torácico, hablaremos de dolor torácico, que es el síntoma principal, la angina de pecho del infarto de miocardio, tenemos que hacerle el electro y observar lo que ya les he dicho, la onda Q, en este caso el segmento ST y la onda T. Entonces, fíjense este trazo de electrocardiograma. Hemos mencionado que el segmento ST, el ST donde estoy mostrando, ST, el segmento ST tiene que estar, hemos dicho, en la línea basal, ¿verdad? La basal, en la línea isoeléctrica,
este segmento ST que está cóncavo tiene que estar en la línea basal, en la línea recta, si quieren, del electrocardiograma. Pero en este caso, fíjense, el segmento ST, que es este que les estoy mostrando en círculo, ha sufrido un supradesnivel, o sea, de la línea basal se ha subido, si quieren el término, no se dice subido, ¿no? ¿Verdad? Pero para que comprendan, se dice ha sufrido un supradesnivel hacia arriba ese segmento ST. ¿Eso qué nos está diciendo? Es una lesión, onda de lesión hiperaguda. Eso se presenta si el paciente está con un dolor agudo, vamos a encontrar esto si se trata de un infarto agudo de miocardio. Entonces, vamos a ver el segmento ST. Inmediatamente en las derivaciones precordiales, B1, B2, tenemos B3, B4, B5, B6, tenemos que ver en cuál de esas derivaciones existe un supradesnivel para saber a qué nivel está qué zona está afectando el infarto de miocardio. Entonces, esto se llama onda de lesión, el supradesnivel. Pero también puede ser infradesnivel. Este ST, este segmento ST puede estar infradesnivelado. Entonces, eso, en este caso, cuando es supradesnivel, vamos a decir subepicárdico. El epicardio, saben que está en la parte externa de la pared miocárdica. Entonces, decimos subepicárdico. Y si ha habido un infradesnivel del ST, vamos a decir, subendocárdico. Si es la isquemia, el infarto adentro y hay un infradesnivel del ST, vamos a decir subendocárdico. Si es hacia arriba, subepicárdico, ¿verdad? Y como verán, esta es la onda de lesión, ya sea supradesnivel o infradesnivel. Aquí tenemos la onda Q que nos dice necrosis y la onda T invertida que nos está indicando isquemia. Claramente está mostrando la gráfica la zona de necrosis, de muerte celular irreversible, que está expresado en la onda Q. Luego tenemos la onda de lesión hiperaguda que se está produciendo el daño miocárdico, que está en coloración celeste, ¿verdad? Ya sea puede expresarse con supradesnivel o infradesnivel del ST. Y finalmente la zona de isquemia, disminución del aporte de oxígeno que está en hipoxemia, esa zona, y se expresa justamente a través de la onda T que está invertida. Entonces hemos visto claramente los conceptos, estamos aclarando qué es isquemia, qué es onda de lesión, qué es infarto, ¿verdad? Porque esos términos vamos a manejar, ya les he dicho, en los siguientes, en los siguientes temas. Ahí está lo que les mencionaba, lo que les indicaba cuando existe un infarto, un dolor agudo torácico y está con infarto, este está infradesnivelado. Existe un infradesnivel de la línea basal, de la línea isoeléctrica del electrocardiograma. El segmento ST, que es este, de la onda T, digo de la onda S a la onda T, hay un infradesnivel. Y en este caso hay un supradesnivel. Son ondas de lesión, como estamos viendo, de lesión miocárdica. Este es justamente en la parte interna, porque el endocardio es ese, el miocardio y el epicardio, ¿verdad? La pared muscular está dividida en endocardio, en miocardio y en epicardio. Entonces, en este caso estamos viendo el endocardio que está dañado y vemos que existe un infradesnivel. Y si está supradesnivelado, eso significa que hay mayor daño a nivel epicárdico, supradesnivel del ST en el electrocardiograma. Bien, por el momento
vamos a quedar ahí porque hemos empezado tarde, con las disculpas del caso. Vamos a continuar ya entrando al mismo tema el día miércoles, como nos toca a las 5 de la tarde. No voy a llamar por esta vez lista porque justamente me he atrasado, pero graben los conceptos que hemos mencionado, las características que se muestra en el electrocardiograma, las alteraciones, para que podamos entrar en el mismo tema de la cardiopatía isquémica. Bien, entonces vamos a continuar el día miércoles. Pueden estar repasando este tema porque es un tema muy, muy importante para, poder hacer el diagnóstico y el tratamiento de un infarto de miocardio. Bien, entonces solamente el miércoles nos vemos a las, mm, a las 5 de la tarde. Bien, buenos días alumnos, buenos días. Vamos a dejar el tema ahí. Entonces no llamaré lista. Bien, hasta la próxima clase entonces. ¿Listo?